Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente nos encontramos en una jornada más de leamos y aprendamos juntos. En algunas de nuestras actividades anteriores estuvimos analizando los acontecimientos o algunos de los acontecimientos de las diferentes décadas. Hoy los invito a que nos transportemos a la década de los 80, de los que hemos llamado los maravillosos años 80. Y por supuesto no cabe duda que esta época marcó a toda una generación y nos ha dejado una cultura influyente que todavía sigue marcada en algunos aspectos. Y para ello quiero que recordemos algunos de esos acontecimientos, de esas curiosidades, de esos personajes, de esos momentos que nos permiten devolvernos un poco y recordar los años 80. Para las nuevas generaciones, muchas de estas situaciones son jocosas, otras son inesperadas, algunas increíbles o por su momento espectacular o por la situación tan difícil que se vivió o porque no conciben que hayan sucedido algunos de los acontecimientos. Pero bueno, yo, al igual que ustedes, aquí con un tintico para acompañarlos en este recorrido por los años 80. Pues bien, recordamos entonces este juego Atari. ¿Recuerdan? Los mejores videojuegos. Algunos recordamos con nostalgia este juego porque era el mejor regalo que podíamos recibir. Pasábamos horas superando los niveles a los que había que ir adelantándose en cada uno de los juegos. Y pues uno nunca se cansaba de jugar. Y esta historia y esta compañía Atari revolucionó el mercado de los videojuegos. Yo particularmente recuerdo mucho estos eventos porque los viví, jugaba con mis hermanos Atari y estas famosas palancas que uno se peleaba tanto por jugar, pues dominaba a la perfección el juego. Hoy en día también los chicos dominan todo lo que tienen a través de la web, a través del internet. Algo que también recordamos son los famosos cassettes. Fue la mejor invención para la música en ese momento. En ese entonces, cuando íbamos a grabar una canción, pues se rogaba que el locutor de la emisora no fuera a hablar nada para poder grabar completa la canción favorita. Y además yo recuerdo que se utilizaban diferentes eh, lapiceros o diferentes lápices para introducirlo en estos huequitos y poder rebobinar un poco el cassette para volverlo a escuchar, para volver a compartir. Y existía el Walkman, que era un pequeño aparato donde podíamos introducir este cassette, ponernos a escuchar nuestra música favorita cuando salíamos a algún sitio. Y era la sensación en ese momento. ¿Y qué me dicen ustedes de este juego? El cubo del Rubik, que hoy en día también es popular. Creo que no ha perdido su auge porque este fue uno de los mejores inventos de todos los tiempos. Yo creo que todos intentamos armarlo, todos intentamos llegar a guardar la simetría de los colores que traía este cubo del Rubik. Mucho tiempo invertido tratando de
unir colores, dando vueltas a esos bloques para lograrlo. Y si por suerte se lograba, creo que era una sola vez que había esta odisea, no se lograba dos veces. Esto fue un ícono de la cultura ochentera, el cubo de Rubik, y muy recomendado hoy en día todavía para poder tener como una habilidad mental, para poder generar que nuestro pensamiento esté pendiente de algo que hay que ponerle mucha atención. Es un juego maravilloso y se consigue y en muchas formas, en muchos diseños. Y vamos a hablar de las películas. Volver al futuro, Los cazafantasmas y por supuesto E.T., el extraterrestre. Una película taquillera a morir, recordadísima por todos, súper tierna, súper especial. Y todavía se observa mucho esta película que fue estrenada el 10 de junio de 1982. Unos chicos divirtiéndose, disfrutando y con un extraterrestre. Una película llena de emociones y llena de sentimientos valiosísimos, la amistad, la solidaridad, el amor, la colaboración, en fin, vale la pena que la puedan ver, que puedan desempolvar esta película en algún lado y la puedan ver, la puedan compartir. Y personajes famosísimos o situaciones de personajes en los años 80. John Lennon, integrante de los Beatles, asesinado en Nueva York. El lunes 8 de diciembre de 1980, el músico británico John Lennon fue asesinado a la entrada del edificio Dakota en Nueva York, su lugar de residencia. Mark David Chapman disparó 5 veces contra el ex cantante ídolo de los Beatles, quien acababa de regresar del estudio de grabación Record Plant Studio con su esposa Yoko Ono. Aquí con su esposa en uno de los cortos documentales que hicieron juntos. Murió a la edad de 40 años y dejó un legado artístico que todavía existe, todavía se recuerda y todavía hay mucha gente fanática de John Lennon. Otro acontecimiento que marcó la época de los 80 a nivel mundial, la boda de Diana y Carlos. Esto fue un cuento de hadas. Esta boda, que se efectuó el 29 de julio de 1981, fue una de las ceremonias con más audiencia en la televisión. Se estimó en 750 millones de espectadores a nivel mundial la transmisión que se realizó de esta boda. La futura princesa de Gales llegó reluciente con un vestido de novia que llevaba una cola de 25 pies de largo, casi 8 metros. Y por supuesto, transportada en el coche más espectacular que tenía la monarquía en el momento, uno de sus principales carruajes, construido en 1881. Una boda de ensueño, una boda de cuento de hadas y todo el historial que vino luego, también como un cuento de hadas, hasta culminar en la muerte de la princesa Diana. Y por supuesto,
una plaga que invade los años 80 y es el SIDA. Entre 1980 y 1981, en Estados Unidos, se descubrió que el sistema inmunológico de muchos jóvenes gays y de consumidores de drogas inyectables estaba debilitándose cada vez más, lo que ocasionaba que se enfermaran constantemente. Con el tiempo, las muertes empezaron a ocurrir, todas asociadas a un sistema inmunológico dañado a causa de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Años después, virus VIH, causante del SIDA, fue descubierto y muchas personas fallecieron con esta enfermedad, entre ellas, muy recordado, el ícono de Hollywood, Rod Hudson, que fallece el 2 de octubre de 1985 y fue una noticia que le dio la vuelta al mundo, ya que fue la primera celebridad de morir de esta enfermedad, pero más allá de eso, de reconocer tener esta enfermedad que en los años 80 acabó con muchas personas. Y acá les traigo un dato muy particular. El reverendo Sun Myung Moon, autoproclamado Mesías, construyó un imperio religioso y económico. Según su biografía oficial, se le apareció Jesucristo a la edad de 16 años y le dijo que continuase con su obra. Desde aquel momento, este autoproclamado Mesías dedicó su vida a predicar. Fundó la Iglesia de la Unificación, que fue famosa por celebrar matrimonios masivos. Los miembros de esta iglesia son conocidos como Munis. Se volvió famosa esta iglesia en las décadas posteriores y era común ver a sus seguidores en las calles de las principales ciudades del mundo. Pero algo muy recordado en los años 80 es que el 1 de julio de 1982, el reverendo Sun Myung Moon en Corea hizo historia al darle la bendición de matrimonio a 2.075 parejas en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Dicen que ese día hicimos un juramento solemne para honrar el plan original y eterno de nuestros padres espirituales, restaurado por la gracia de Dios. Otro personaje que nos recuerda mucho algunos momentos importantísimos de la historia es Indira Gandhi, primera ministra de la India. Nació en noviembre de 1917. Fue hija única de Kamala Nehru. Tomó su nombre de su marido Forrest Gandhi. Y pues por supuesto no tiene ningún parentesco con Mahatma Gandhi, que es otro personaje de la India también. Fue la tercera primer ministro y hasta el momento la única mujer. Durante la década de los 80 se desarrolló un movimiento separatista sijista en ese país y Gandhi quiso acabarlo. Casi 70.000 soldados fueron enviados por la ministra para despejar el Templo Dorado.
lugar donde estaban los extremistas de este movimiento. Este movimiento sijismo es un sistema filosófico-religioso basado en las enseñanzas del gurú Nanak. Esta religión nació en el estado indio de Punjab hace aproximadamente 500 años, siendo hoy en día la religión más joven del mundo y es la quinta religión más importante del mundo por el número de votos. En 1983 fue electa presidenta del Movimiento de Países No Alineados. Durante sus 10 años de liderazgo, Indira luchó por conseguir la modernización social y económica de su país. Pero no duraría mucho al mando, pues el 31 de octubre de 1984 fue asesinada por dos de sus guardaespaldas. Bueno, y estos acontecimientos mundiales marcaron historia, pero también hay algunos acontecimientos colombianos que marcan historia en los años 80. La toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19. En ese momento, el país desangrado por la guerra contra el narcoterrorismo trajo un golpe más el 6 de noviembre de 1985. El Palacio de Justicia de Colombia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, fue ocupado por la guerrilla del M-19 que consideraba que el gobierno colombiano había violado el acuerdo de paz alcanzado el año anterior. Los rehenes dentro de la edificación soportaron 28 horas de terror, 3 incendios que dejaron reducido a escombros el núcleo del poder de la nación colombiana y un país desolado, destruido, temeroso y con el dolor de no poder hacer nada diferente que ser un pasivo expectante de lo que estaba sucediendo. Y ese mismo año, a los pocos días, el 13 de noviembre, la tragedia de Armero. Una pequeña erupción en el volcán del Nevado del Ruiz, en el departamento de Caldas, derritió el 10% del casquete glaciar de la montaña, lo que produjo una serie de flujos de sedimento que junto con el agua y el producto de la actividad volcánica descendieron por las laderas y aumentaron los cauces de varios ríos de la zona. La avalancha de estos sedimentos volcánicos arrasó con el pueblo de Armero, cobró la vida de más de 20.000 personas, pero también se vieron afectados los municipios de Chinchiná y Villa María, donde se registraron otras 3.000 víctimas fatales. Y un personaje de ese momento que nos trae recuerdos muy tristes fue Omaira, una niña de tan solo 13 años de edad que se convirtió en el símbolo de la tragedia. Sobrevivió durante 3 días atrapada sobre los cadáveres de sus familiares sin que se pudiera hacer nada por salvarle la vida. La joven falleció entre el lodo del volcán después de agonizar varios días tras la erupción del Nevado del Ruiz. Pero no todo es dolor y sufrimiento. También en esta década recordamos el Nobel de Gabo, ¿sí? Gabriel García Márquez, alias Gabo. El 21 de octubre de 1982, Colombia tuvo uno de sus días más felices.
Así también lo confirmaron los noticieros, los periódicos y la radio. Amanecimos con la noticia de que Gabriel García Márquez había ganado el Premio Nobel de Literatura. Hacía 15 años que se había publicado su obra Cien años de soledad. El escritor rompió el protocolo de la ceremonia de la Academia Sueca, levantando sus manos en señal de victoria y luciendo un liquiliqui, que es el traje típico caribeño blanco. El discurso que pronunció en la entrega del Nobel ha sido uno de los más recordados del autor. Y algo muy gracioso del momento es que escucharon que su mamá, en una llamada telefónica que le hicieron para contactarlos, le dijo: "Mijo, estamos muy contentos y ojalá este premio sirva para que me arreglen el teléfono". Así que siempre se pensó que doña Luisa fue tan mágica y real como la obra de su hijo. Y teníamos una cita por cumplir, una cita con algunos de los personajes también que marcaron diferencia y con los cuales hoy nos vamos a encontrar más de cerca. Uno de ellos, el muy recordado San Juan Pablo II. Su frase importante y muy recordada: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Eso lo dijo el 22 de octubre. Karol Joseph Wojtyła, elegido papa el 16 de octubre de 1978. Nació en Polonia el 18 de mayo de 1920. Después de la guerra, continuó sus estudios en el seminario de Cracovia, abierto nuevamente, y así también continuó en la Facultad de Teología hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946 a sus 26 años de edad. Fue elegido papa a los 58 años, el 16 de octubre de 1978, y el 22 de octubre dio inicio a su ministerio como pastor universal de la Iglesia. El 14 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II estaba saludando a más de 10.000 seguidores en la Plaza de San Pedro cuando de repente se escuchó una ráfaga de tiros. El objetivo, el pontífice Mehmet Ali Akka, con tan solo 23 años, ya había amenazado al Papa años anteriores cuando escribió una carta diciendo que en el nombre del Islam mataría a Juan Pablo durante uno de sus viajes. Sin embargo, Juan Pablo no muere por esta circunstancia. Como él mismo dijo, fue salvado por la mano maternal de la Madre de Dios. Y tras una larga convalecencia, perdonó a su agresor. Y no solo lo perdonó, sino que lo visitó, lo saludó y le demostró su perdón y su amor. Es reconocido y recordado también por la multitud de personas que acudían a las audiencias generales de los miércoles, no menos de
1.160 audiencias donde participaron más de 17 millones de peregrinos, sin contar pues muchas más audiencias y ceremonias religiosas que tuvo a lo largo de su paso como papa, como esa persona especial. La visita de Juan Pablo II a Colombia se realizó entre el 1 y el 7 de julio de 1986, visita que duró 7 días e incluyó su paso por 11 poblaciones. El 6 de julio de 1986, 7 meses después de la tragedia de Armero, Juan Pablo pisó suelo tolimense haciendo una primera escala en Armero. El sumo pontífice se arrodilló frente a la cruz que se levantó donde antes era el templo de Armero y oró por las víctimas y sus familiares. Murió en Roma, en el Palacio Apostólico Vaticano, el sábado 2 de abril del 2005. Los funerales solemnes en la Plaza de San Pedro y la sepultura en las Grutas Vaticanas fueron celebrados el 8 de abril. El Papa Francisco celebró el rito de canonización de Juan Pablo II el 27 de abril de 2014. Y otro personaje muy reconocido y recordado también es Charles Chaplin, considerado como uno de los grandes genios de la historia del séptimo arte, nacido en 1889. Llegó a Hollywood en la primavera de 1913 y comenzó a trabajar en noviembre. Y el 2 de febrero de 1914 ya se estrenaba su primera película, llamada Charlotte, periodista. Y a raíz de esta película y de la personificación que hizo allí, nace el nombre que llevaría siempre Charlotte y de donde haría la representación de diferentes personajes. Las aventuras de este vagabundo ingenuo y sentimental han sido exhibidas en infinidad de ocasiones. Es difícil que alguien sea incapaz de identificar a este personaje, muy peculiar por su bigote, que viste pantalones anchos, chaqueta estrecha, sombrero de bombín desvencijado y que usa un bastón de caña. Su imagen ha sido reproducida en muchas revistas, periódicos, en la televisión, en el cine. Y sus caracterizaciones han sido diversas, dando fama en el mundo entero, pero tal cual como él interpretaba cada uno de ellos en situaciones diferentes, se iba bautizando siempre como Charlotte, el bailarín, Charlotte, el camarero, Charlotte, el ladrón elegante, Charlotte, el peluquero judío, Charlotte, Hitler, el dictador, y una de sus películas también muy recordadas, El Rey. En 1972 aceptó un breve retorno triunfal a Hollywood para recibir
un Oscar por la totalidad de su obra. El creador de Charlotte murió a la edad de 88 años en la Navidad de 1977, dejando un total de 79 películas filmadas en más de 50 años de actividad como actor y director. Su casa en Suiza, por donde vivió por más de 25 años, hoy es un museo con sus películas, sus imágenes, las prendas que siempre vestía, y durante la década de los 80 sus películas tuvieron un auge maravilloso que fueron reproducidas en muchos países y en muchos idiomas. Y con esta cita particular, con estos personajes y con este recorrido, les dejo el recuerdo de esta década, la década de los 80, donde muchos más eventos sucedieron. Estos que traje por nombrarles algunos. Y bueno, los espero en la próxima actividad de Leamos y Aprendamos juntos. Les deseo una feliz jornada.